Muy buenos días, muchísimas gracias. Es un honor para mí presentar el segmento de la Universidad de Colima, en donde nos acompañan eh, una serie de expositores muy reconocidos y con una muy larga trayectoria y que estamos encantados de poder compartir con ustedes esta mañana en este Congreso Nacional de Investigación y tercer Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático. Vamos a iniciar este segmento con la presentación de la doctora Ana Luz Quintanilla Montoya. Ella fue profesora investigadora titular por más de 20 años en la UABC. Tiene una innumerable cantidad de trayectoria que, bueno, no queremos sino más bien escucharla. Pero sí tengo que decir que ella tiene doctorado por el programa de Oceanografía Costera en la UABC, como mención honorífica. Tiene también diversas participaciones y trabajos en la Universidad de Riverside, en distintos lugares donde se han probado y puesto de manifiesto programas contra cambio climático. Fue editora científica de la revista más prestigiada de ciencias en México y Latinoamérica, referente a ciencias del mar, que se titula Ciencias Marinas. Y bueno, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y está en la Universidad de Colima apoyando este gran esfuerzo que se hace en relación al cambio climático. Y es un honor para nosotros iniciar con la doctora Ana Luz, a quien cedo el uso de la voz para que nos hable de su ponencia. Muy buenos días a todos y todas. Pues sin más, voy a platicarles un poco. Esta presentación es producto de un proyecto que se llevó a cabo en la UNAM. El coordinador o responsable es el doctor Fausto Quintana. Y este es un capítulo de este libro que tenemos, que espero que este año pueda lograr salir. Y fue apoyado por fondos PAPIT de la UNAM. Bueno, sin más, vamos a platicar un poco sobre descarbonización, que es una palabra que se está utilizando mucho, está en boga. Como digo yo, son de las cosas que se van poniendo de moda en todo lo de cambio climático. Vamos a proceder platicando un poco de cómo existe una satanización en términos de que la energía eléctrica y los combustibles fósiles son la causa de todo el problema en el planeta. Y vamos a hablar también de quiénes son los principales emisores. En esta figura pueden ver ustedes quiénes son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Antes de que emergiera China e India como potencias económicas, pues básicamente el 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero eran emitidas por nuestro vecino Estados Unidos. Hoy en día, más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo producen Estados Unidos, China e India, y alrededor de un 12% por ahí más, pues están países como la Unión, bueno, todos los países de la Comunidad Europea, que aquí no aparecen en la gráfica, pero que también son grandes emisores. Está Rusia, Japón, Alemania, Irán, y bueno, ahí vemos en el 11º lugar a nuestro país. En México particularmente el transporte y los sectores energéticos son los que se llevan las palmas porque desafortunadamente pues no se evalúa en México lo que es las emisiones por producción de alimentos, ¿no? Sin embargo, se habla mucho de que nuevamente los principales es el sector energético y sin embargo el transporte emite alrededor de un 20-25% de las emisiones. El sector energético ya en este momento está casi a la par o por debajo de lo que emite el transporte en México, y el sector agropecuario
tiene un 17% por ahí, que pues no hay realmente cuentas muy certeras sobre cuánto es la emisión de la producción de alimentos, si consideramos tanto la deforestación como si consideramos el cambio de uso de suelo y la destrucción de suelos, que terminan siendo, en lugar de absorber el carbón, ahora son emisores de carbón nuestros suelos. Como que de repente, ok. Tenemos aquí también el problema principal que se avecina en términos de los escenarios hacia 2050, y es principalmente, pues como lo sabemos, la población. Es decir, en 1900 teníamos una población de 1.5 mil millones de habitantes en el planeta. Hoy en día tenemos más de 7.8 mil millones, y los escenarios son que para el año 2050 lleguemos a tener 10 mil millones de personas en el planeta y 80% de esta población en zonas urbanas, que es donde pues realmente los seres humanos somos más inútiles que productivos o asertivos hacia la naturaleza. El proceso de expansión nos sirve también como referencia para la evaluación de lo que son las fuentes de energía renovables, que bueno, es uno de los puntos que todo el mundo quiere considerar como que son nuestra salvación. Afortunadamente yo empecé a estudiar ciencias, lo relacionado con energías renovables, pues hace más de 20 años, y desde entonces era difícil considerar, aún con las tecnologías de hoy, que podamos realmente con las energías renovables resolver un problema que es enormemente complejo. Entonces, bueno, se está evidenciando que el montaje intensivo que se está haciendo de las fuentes renovables en el mundo no ha logrado frenar el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Un caso muy simple es Alemania. Alemania hizo hace 25 años un plan para hacer una transición energética totalmente de convencionales a renovables, y Alemania fracasó. Alemania está regresando al carbón, y pues realmente para los niveles de consumo que tienen, pues no les funcionó. Bueno, en términos de hablar de cómo las fuentes de energía renovables están funcionando, pues hoy en día las fuentes renovables pretenden reemplazar el consumo de estos 7.8 millones de habitantes, y desafortunadamente, como lo dice Ocampo Pérez, la capacidad de generación con energía, tanto eólica, solar, biomasa, geotérmica y biocombustibles, sin contar la hidráulica, que se ha implementado en los últimos 30 años, representa solamente el 1.3% del consumo mundial de energía primaria. Es decir, el petróleo sigue siendo el jefe de jefes, y representa el 35% del total mundial, y de mantenerse esta tendencia, pues el consumo de petróleo de los últimos 10 años, con base en las necesidades globales, para 2025 podría incrementarse hasta 500 megatoneladas de emisiones para llegar aproximadamente a 5,000. En solo 5 años, el petróleo va a crecer lo mismo que ha crecido las renovables en 30 años. Muy bien, pasamos al siguiente. Particularmente para México es una situación también bastante complicada, porque siendo un país con petróleo, pues lo más que se antoja es que sea petróleo el que nos resuelva, porque como bien dice Víctor Toledo, pues no quedan tampoco muchos años de reservas probadas para el petróleo, y si en este momento es el mejor combustible, pues lo van a seguir utilizando. En términos de las otras energías que han entrado a México, pues que el caso más sonado es lo de la reforma energética, en donde se arguye que no se quiere tener energía eólica en México. El punto no es que no se quiera tener, el punto es que sí se quiere tener, pero no bajo las negociaciones en las que se hizo
porque las dos grandes eólicas que están en el sureste y en el norte del país no entran a dar producción para el consumo nacional, sino es un método de autoabastecimiento para sus clientes, en el que desafortunadamente en momentos de intermitencia quien entra es la CFE para abastecer de energía a sus clientes, perdiendo miles de millones al año en este tipo de cuestiones. Bueno, en términos del transporte, que es la segunda fuente de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues ahí viene un nicho que ese sí es importante y del cual nunca se habla. Y es que la potencia y el tamaño de los vehículos representan un nicho de eficiencia energética que no hemos explorado en México ni en el mundo. Porque los automóviles más pequeños y con menos plazas, más ligeros, ya sean de combustibles o eléctricos, nos permitirían incidir en reducir una gran cantidad de emisión de gases de efecto invernadero. Y obviamente robustecer y hacer eficiente las redes de transporte público, pues tendrían una incidencia en el comportamiento tendencial del consumo de este sector que no está considerado. Entonces, otro punto fundamental que también no se considera en las cuestiones de cambio climático, porque le cargan todo al sector energético, es eléctrico, sobre todo el de la electricidad, es el cambio de uso de suelo y la deforestación, debido a un modelo de producción de alimentos que se requerirían grandes esfuerzos a gran escala en reforestación y en restauración de ecosistemas. Porque si ustedes ven el mapa que tienen aquí abajo, pues bueno, en este momento el propio suelo deforestado está emitiendo enormes cantidades de gases de efecto invernadero y la deforestación mucho más. Entonces, según el estudio, contamos que hoy con 4.060 millones de hectáreas de bosques, lo que equivale a que nos corresponde 0.5 hectáreas para cada habitante de la Tierra, y en términos netos incluye la expansión de los bosques, la superficie forestal que ha disminuido un 4.7 desde 2010 a la fecha. ¿Qué avances se han logrado en las reuniones internacionales sobre el clima? Yo, la verdad, no soy creyente ni de la COP, ni de las reuniones, ni de nada de lo que se ha hecho, porque en realidad los países más ricos, que son los grandes emisores en este momento, nunca se ha convencido de que se les baje el nivel de emisiones. Entonces es como querer echarle a la vecina del departamento 5 la culpa de que en todo el edificio se gasta mucha luz. Por otro lado, ¿qué avances se han logrado en las reuniones internacionales? Pues está la COP24, están los paquetes internacionales, se ha dicho mucho en esta última reunión que podemos llegar a descarbonizar la atmósfera, y este pequeño diagrama ejemplifica lo que la ONU ha propuesto, que es un diagrama sintetizado de cómo las emisiones podrían resolverse desde lo que es la transición energética, las renovables, las soluciones basadas en naturaleza, etcétera, que finalmente está interesante el documento, lo pongo por si alguien lo quiere ver, está en cuestiones de... Esta parte sí me interesa más mencionar porque realísticamente tres personas que han trabajado muchísimo sobre esto nos marcan cuál es el punto fundamental, que nunca se habla de esto y que es básicamente el modelo económico capitalista, ¿no? Es decir, se puede hablar mucho de que le bajen a esto y que le baje México a esto y que hay que imponerle ahora a Brasil esto y demás. Sin embargo, los grandes productores y emisores de gases de efecto invernadero poquísimo están haciendo. De los tres principales, el que más acciones está implementando, pues es China. Entonces, Guimarães lo que dice es que realmente la crisis supone que tengamos que reconocernos los seres humanos en otra relación entre ser humano-naturaleza que hemos perdido prácticamente, porque todos tenemos una responsabilidad ante el cambio climático, no como país, sino como personas también. Max Neff, que es otro de los ideólogos, pues nos habla que mientras el PIB se siga considerando como la promoción del crecimiento económico de un país, pues estamos prácticamente perdidos,
¿no? Porque el PIB no considera dentro de todo eso, pues ni siquiera las afectaciones que se hacen a la naturaleza, porque nunca se le han puesto costos a los daños que se están llevando a cabo, ni hay grandes programas en términos de restauración y conservación de ecosistemas. Entonces, él presenta a través de su teoría del desarrollo a escala humana que la falacia del capitalismo encierra que el concepto de desarrollo está relacionado directamente con el crecimiento de la economía. Y entrar en esta discusión es enorme porque el punto fundamental es que consideran que el crecimiento económico puede ser ilimitado en una biosfera limitada. Y finalmente, para terminar, está el trabajo de Fritjof Capra, que realmente él considera que el problema no es ni siquiera los acuerdos o la agenda de ONU o cómo lo vamos a resolver por si nos ponen castigos por país y demás, sino que la humanidad ha llegado a un punto crucial en su evolución y desarrollo en el que realmente hace falta una cambio de actitud y de percepción de los problemas. Es decir, la contaminación, las diferencias entre riqueza en el mundo, el auge de los combustibles fósiles y la energía nuclear, la aparición de todas estas nuevas enfermedades relacionadas también con la afectación a la naturaleza, pues nos hace darnos cuenta que la ausencia de una comprensión global de los problemas como un sistema en un todo, un sistema complejo, una visión sistémica, es lo que nos hace que se trabaje, por ejemplo, los temas de cambio climático con energía y entonces le pongan todos los huevos en la canasta a ver qué vamos a hacer con la energía, o con el transporte por separado, o con la agricultura por separada, cuando en realidad los fundamentos se localizan en Descartes y en Newton en términos de que la única alternativa para afrontar los problemas de un mundo cada vez más complejo y cada vez más en caos, es decir, en una entropía total, como lo dice Attenborough, ¿verdad? Que ya llegamos a muchas cuestiones en las que es irreversible ya los daños. Bueno, pues Capra nos dice que cuando vemos el estado de nuestro planeta y los problemas que la quejan, ninguno puede tratarse de manera separada. Entonces, mientras tengamos grupos reuniéndose para cambio climático en París y tengamos otros en la ONU diciendo de la pobreza y tengamos otros en la OMS hablando de la salud, todo está desconectado y por ende tratar de llegar a una solución es prácticamente imposible si no se interconectan con los grandes problemas que estamos viviendo, no solamente como sociedades, sino como los problemas de ser humano, naturaleza, económicos, políticos y, muy importante, éticos. Entonces, lo que requerimos son soluciones sistémicas, no aisladas, y para ello se requiere que los países prioricen los estudios multitrans e interdisciplinarios y estos lleguen al sistema de gestión en la política. Como lo resume Capra, finalmente, el dilema fundamental de los problemas globales parece ser la ilusión de un crecimiento ilimitado económico en un planeta finito. Y bueno, pues este es mi agradecimiento. Cierro con esta frase de Eduardo Galeano que me encanta, donde dice que el problema es que la civilización confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo, a lo grandote con la grandeza, y también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. ¿Por qué? Porque este sistema de vida que se ofrece como un paraíso, fundado en la explotación del prójimo y la aniquilación de la naturaleza, es el que nos está enfermando el cuerpo, nos está envenenando el alma y nos está dejando sin mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Súper interesante la presentación. Tenemos aquí una pregunta que nos hace Fernanda Castillo por el chat. Invito a los demás a seguir este protocolo de que las preguntas son enviadas por chat. Hace esta cuestión: ¿qué tipo de proyectos o planes propondría usted para la descarbonización en México?
Pues mira, yo lo que hemos estado tratando ahorita en la Semarnat como apoyo es, primero, no podemos hablar de dejar totalmente en petróleo en México, sino más bien tenemos que diversificar la matriz energética, que es lo mismo exactamente con el transporte, ¿no? Que son los dos grandes productores. Entonces, habría que pensar cómo resolver el transitar a seguir utilizando petróleo, definitivamente. No hay grandes posibilidades de que como país lo podamos dejar. Afortunadamente ya va a ser hecho toda la petroquímica que vamos a tener. Transitar con nuevos convenios internacionales o nacionales de inversión en renovables, pero, insisto, incluyendo a la demanda nacional. ¿Cómo nos vamos a deshacer del gas? Va a ser un problema terrible, porque los dos gobiernos anteriores hicieron que el 40% de la demanda de México dependa del gas que nos vende Texas. Y ya en enero nos dimos cuenta que en febrero, con la helada ártica que tuvimos, pues nos dimos cuenta que un BTU de gas que costaba $5 subió 6,000%, y que nos quedamos sin energía eléctrica en toda la zona fronteriza. Entonces, ahí viene un problema que no se puede resolver de manera pronta porque las concesiones están hechas. Tenemos que diversificar también a otro tipo de energías como las que se están haciendo, como la hidráulica. Teníamos 32 plantas hidroeléctricas en México que estaban abandonadas y desmanteladas. En este momento ya se están habituando 12 plantas hidroeléctricas en México que van a venir a hacer una disminución, obviamente. Y el punto fundamental también, que es muy difícil cambiar, pero que tenemos que hacer, es en el punto del transporte, promover y tener un transporte eficiente, limpio, para la mayoría de la población, en lugar de tener estados como Colima, donde tenemos el número mayor de autos per cápita, que hay un estudio que se hizo a nivel mundial que somos el más grande en todo el planeta. Es decir, en 2005 por cada 2,4 habitantes había un auto en Colima. Hoy en día por cada 1,7 habitantes hay un auto. Para un estado que representa en términos de área el 0,2%, tendríamos que tener un extraordinario transporte y no gastarnos el 33% de nuestro presupuesto en mantener un auto. Entonces, prácticamente creo que sean algunas de las cosas que podríamos ver. La Semarnat ha echado a andar un programa también internacional con fondos alemanes, ¿verdad? Con todos los de GIS, para que los grandes emisores de gases de efecto invernadero en México estén pagando emisiones, costo por emitir. Y entonces ese dinero va a entrar como una parte en la que se van a apoyar programas para reducción de emisiones por país. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Agradecemos su participación y seguiremos con nuestro programa con el doctor Raúl Aquino Santos. El doctor es miembro del SNI, ha publicado 6 libros, 12 capítulos, más de 30 artículos en el sistema indizado. Está en la implementación de la industria de 4.0, en IoTs, Smart Cities, gestión de desastres naturales. Ha hecho muchos trabajos relacionados con la cooperación económica Asia-Pacífico. Hizo su doctorado en Inglaterra y se ha colaborado en diversos proyectos internacionales. Actualmente fue elegido presidente del grupo temático sobre monitoreo y detección de inundaciones utilizando inteligencia artificial de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces cedo la palabra sin más al doctor Raúl para que nos hable de su tema. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor Oliver. Buenos días a todos. Primero, quiero agradecer a los organizadores del 11º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático y al tercer Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático. Lo que les voy a comentar también
es el resultado de un fondo de investigación, Global Challenges Research Fund. Fue financiado por el Reino Unido. De hecho, agradezco al doctor Oliver y al doctor Jesús, que están en esta mesa, también su apoyo para la realización de este gran proyecto que se desarrolló del 2017 al 2020 y el cual nos permitió ahora ser o presidir la Universidad de Colima este grupo temático de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Bien, voy a comenzar con la presentación. No sé si la puedo presentar. Ya está. Muy bien, entonces, primero, como lo pueden ver aquí, voy a hablar prácticamente sobre la estructura del grupo temático sobre inteligencia artificial para el monitoreo y detección de inundaciones en un contexto internacional, algo como comentó la doctora Quintanilla ahorita, que acaba de platicar de que es importante esta colaboración internacional. Y voy a poner a sus órdenes la experiencia del sistema de alerta temprana para monitoreo y detección de inundaciones, el cual pues, sigue operando a pesar de que ya terminó el proyecto, y lo pongo pues, a las órdenes y consideración de todos ustedes. Bien, un punto de reflexión acaban de comentar en el sexto reporte de evaluación del panel intergubernamental sobre el cambio climático, es el que pongo aquí, lo pueden ver ustedes, voy a leer. Dice, los riesgos dependen de la magnitud y el ritmo de cambio del calentamiento, localización geográfica, nivel de desarrollo y vulnerabilidad, y de las decisiones e implementación de opciones de adaptación y mitigación. Y esto es algo que pues, voy a platicar. Esta es la estructura de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así muy rápidamente. Tiene 3 pilares: el área de las radiocomunicaciones, el área de estándares y el área de desarrollo. Si lo pueden ver aquí, nosotros trabajamos en el área de estándares. Todo el trabajo que estamos desarrollando a nivel internacional es para generar estándares sobre cómo vamos a hacer el monitoreo y detección de las inundaciones, y que pueda ser compartido por 10 grupos temáticos y 5 grupos de trabajo. En el segundo, bueno, en el primer nivel está la parte de estándares, en el segundo nivel están los grupos de trabajo en el cual colaboramos nosotros, es el grupo de enfoque sobre inteligencia artificial para la gestión de desastres naturales, y abajo están los 10 grupos temáticos. Aquí podemos ver a la parte de abajo el grupo de monitoreo y detección de inundaciones. Bien, la colaboración que se realiza de nuestro grupo de enfoque, que es la gestión de desastres naturales, como comentamos, somos parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y colabora estrechamente con la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente. Esto nos ha permitido ahorita ya empezar a trabajar con los primeros documentos que van a servir para estandarizar, por ejemplo, la parte de los datos, cómo los datos van a poder ser utilizados en los 10 grupos temáticos y en todo el desarrollo de inteligencia artificial, sobre todo la parte de los desastres naturales. Aquí lo está ahorita presidiendo el laboratorio de propulsión de JETS de la NASA. Hay un grupo de modelado también. Los datos tienen que llevar una forma, un estándar, una secuencia, un orden, y luego ser modelados para que puedan ser trabajados con diferentes técnicas y métodos de inteligencia artificial. Está el grupo de trayectoria, y la parte fundamental que estamos trabajando es cómo comunicar, cómo las personas van a ser comunicadas a nivel mundial sobre lo que pasa en estos desastres naturales. Aquí podemos ver en el último grupo de comunicaciones. Y bueno, hay otro grupo que tiene o trabaja con la parte de las herramientas para esto. Bueno, hay 10 grupos temáticos que les comentaba. El de monitoreo y detección de inundaciones, aquí lo coordina, lo preside la Universidad de Colima. Hay otro grupo sobre el monitoreo y detección de tsunamis,
el monitoreo de las plagas de insectos, sobre deslaves, sobre avalanchas de nieve, sobre incendios, sobre enfermedades transmitidas por vectores, sobre erupciones volcánicas, sobre también la parte de tormentas de viento y granizo, y uno que es de multiamenazas. Bien, voy entonces a hablar sobre el grupo que tengo el honor de presidir. Este grupo temático tiene como objetivo utilizar la inteligencia artificial para el monitoreo y la detección de inundaciones. Considera el uso de la inteligencia artificial para respaldar el monitoreo de datos en la detección de inundaciones en tiempo real o para explorar inundaciones recientes, por ejemplo, a través de imágenes satelitales. Las inundaciones se encuentran entre los desastres naturales más graves a los que se enfrentan los seres humanos en términos de víctimas y efectos a largo plazo, que a menudo tienen consecuencias sociales muy adversas. Y nosotros trabajamos o utilizamos los recursos del proyecto para generar estos sistemas de alertamiento que nos permite enfrentar inundaciones repentinas, que por lo regular no hay ninguna advertencia, simplemente llegan y son pues, catastróficas. Así podemos ver aquí en esta imagen el proyecto, cómo se estructuró y cómo se elaboró desde el punto de vista pues, del hardware, de los elementos. Podemos ver a la izquierda que el sistema de alertamiento contiene dos estructuras fundamentales, la parte de las estaciones meteorológicas y en la derecha las estaciones hidrológicas. Juntas hacen una estación hidrometeorológica. También tienen la comunicación con drones, los cuales permiten a estos flotadores, estas pelotitas, que se mandan de forma remota a través de este lanzador nosotros llamamos drifters, los cuales contienen todos los sensores, la tecnología para poder medir, por ejemplo, la velocidad del río, la fuerza, y se le pudiera incluir otro tipo de sensores, ¿no? Calidad del agua, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos un sistema de monitoreo en tiempo real a través de una página web. Esta plataforma, como les comenté, pues se elaboró del 2017 al 2020 y eso es lo que nos permitió estar ahorita colaborando en este grupo internacional. De otra manera de ver la estructura, aquí podemos verlo cómo funciona a nivel de los datos. Aquí tenemos, por ejemplo, estos son las estaciones hidrológicas, las estaciones meteorológicas, y se comunican a través de un protocolo común, el protocolo JSON, y a través de un protocolo que se utiliza mucho con el Internet de las Cosas, el MQTT. A la vez, todos los datos son almacenados en una base de datos. Ya tenemos desde el 2017 a la fecha guardando los datos en una base, y que ahora los datos son utilizados para empezar a trabajar con algoritmos de predicción de inundaciones utilizando inteligencia artificial, y al mismo tiempo se está en el sistema de monitoreo. Creo que lo podemos ver mejor en esta imagen. Aquí está una imagen de captura de cómo está esta plataforma. Aquí tenemos estos robotcitos que son las estaciones meteorológicas, está verde las estaciones hidrológicas, y bueno, este es un mapa de una parte de Colima. Los sistemas de alertamiento lo podemos ver que tienen diferentes niveles, normal, advertencia y peligro, y acá tenemos, por ejemplo, los índices que están midiendo cuando se les da esta cobertura, ¿no? Bueno, pues las referencias prácticamente hay varios trabajos que se fueron publicados, y bueno, yo de mi parte solamente pues agradecer la oportunidad de colaborar en este congreso, en el 11º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, en el 3er Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático, y les doy las gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Oliver. Muchas gracias, doctor Raúl. Igual invitamos si hay alguna pregunta de parte de los asistentes. Si no, a mí me gustaría saber, recogiendo algunos comentarios también respecto a esto, en cuáles son las aplicaciones que puede tener, en qué sitios actualmente en el mundo se están trabajando sus acercamientos respecto a esta red internacional que actualmente presides, doctor. Sí, gracias. De hecho, el grupo temático ahorita está integrado por 12 miembros
12 miembros, los cuales uno de los miembros es el marco, la Universidad de las Naciones Unidas, es la Universidad de las Naciones Unidas. Hay grupos que trabajan en la India, en México, por ejemplo, también tenemos un grupo trabajando en Tabasco, en Francia hay otro grupo, en Canadá. Esos son de los miembros que actualmente forman el grupo temático, pero lo que estamos trabajando y que pudiera ser utilizado, pues sería en cualquier parte del mundo donde haya inundaciones. Y en este momento, pues es difícil saber dónde no hay. Prácticamente va a haber en todos lados. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho y pues bueno, su participación, y estaríamos pasando a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Jesús López de la Cruz. También él es profesor de tiempo completo de la Universidad de Colima. Es ingeniero civil, maestro en hidráulica y doctor en ingeniería del agua y medio ambiente por la Universidad Politécnica de Valencia. El doctor Jesús ha hecho innumerables trabajos desde la Universidad Michoacana de San Nicolás, en el INTA, en proyectos también en la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, tiene líneas de investigación relacionadas con los modelos estadísticos de extremos, crecidas y sequías, la modelación hidrológica de cuencas y bueno, también la modelación numérica y la no estacionaria y teleconexiones con indicadores climáticos. Sin más, cedo la palabra al doctor Jesús López de la Cruz. Gracias, doctor. Hola, buenos días. Pues antes que nada, gracias, Oliver, por la invitación para participar en este congreso. Voy a compartir pantalla para colocar la presentación. Nada más si me confirmas, Oliver, ¿ahí se ve bien? Sí, adelante. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Yo el tema que voy a desarrollar para este congreso es un estudio que se hizo sobre evaluación de recursos hídricos en 2 cuencas que están en el estado de San Luis Potosí y en el cual se quería evaluar el impacto del cambio climático en específicamente lo que era la disponibilidad de recursos superficial. Bueno, este estudio en realidad es parte de un proyecto que era un poco más grande. Yo participé en la parte de modelación del flujo superficial y la parte subterránea. Y en realidad lo que se quería era poder identificar una propuesta de manejo y evaluación de sostenibilidad en el abastecimiento de agua en comunidades urbanas y rurales para el estado de San Luis Potosí. Y en este proyecto pues participó investigadores del IPCID, investigadores aquí de la Universidad de Colima y investigadores del Instituto de Ingeniería de la Universidad de San Luis Potosí. Bueno, el objetivo en realidad de este proyecto es poder atacar uno de los retos, yo creo que más grandes que tenemos en el camino hacia el desarrollo sostenible, y que es poder alcanzar una seguridad hídrica. Y bueno, para poder alcanzar esa seguridad hídrica vamos a tener, o creo que tenemos bastantes retos, como el crecimiento demográfico y la urbanización. Tenemos una demanda, un crecimiento exacerbado, descontrolado y a veces poco planificado o nada planificado. Tenemos los efectos del cambio climático, contaminación de cuerpos de agua subterránea, superficial. Tenemos el problema del agua, la energía y el nexo agua, energía, alimentos. También la protección contra fenómenos hidrometeorológicos extremos y la gestión del agua y también la parte de la gobernanza hídrica. Bueno, específicamente esta parte de los resultados que les voy a presentar pues tiene que ver con los efectos del cambio climático y su impacto en la seguridad hídrica. Bueno, el contexto del dónde está el estado de San Luis Potosí, pues está en la parte norte del territorio mexicano, representa el 3.1 del territorio nacional, y esta a su vez se divide en 3 regiones, la región media, la región centro, la huasteca y el altiplano. Las cuencas que les voy a mostrar se encuentran en la región media, en la cual está compuesta por 12 municipios. Los más importantes son Río Verde y Ciudad Fernández. De hecho, conforman ahí una zona, una de las 2 zonas conurbadas que tiene, o metropolitanas que tiene San Luis Potosí. Una es la parte de la ciudad de San Luis y otra Ciudad Fernández, Río Verde.
Con respecto a la población, pues ahí se encuentra el 10%, aproximadamente el 11% de la población, y representa esa región el 7.9% del Producto Interno Bruto que genera el Estado. En el contexto hidrológico, el Estado de San Luis Potosí se encuentra entre dos regiones, la región hidrológica El Salado y la región hidrológica Pánuco. Específicamente lo que es la región media se encuentra en su mayor parte, aproximadamente el 80%, 85% en la región Pánuco. Esta es la red de ríos principales, lo que es el río Pánuco, toda la vertiente del río Verde descarga como una afluente hacia el río Pánuco. Y bueno, todo esto pasa a través de este sistema de cuencas. Una vez identificada la red, nos enfocamos cuáles eran los sistemas hidrológicos más importantes a utilizar. Aquí vemos lo que es la región media y lo que son la red de ríos que circulan a través de ella. Bueno, identificamos 10 cuencas. Estas 10 cuencas son las que también propone la Comisión Nacional del Agua para evaluar la disponibilidad. Por lo tanto, para poder aplicar la normativa y poderlo hacer en el contexto de la normativa de Conagua, pues elegimos esas 10 cuencas, de las cuales 4 son cerradas, son cuencas endorreicas, y tenemos 6 cuencas abiertas. Uno era el sistema Río Verde y otro el sistema del río Gallinas. Todo esto es el sistema Río Verde, y este sería, dejen cambio el cursor para que se vea mejor. Todo esto sería el sistema del Río Verde, y este sería el sistema del río Gallinas, que son donde encontramos que había un mayor número de concesiones, lo cual podría hacerlo más vulnerable al impacto del cambio climático, ¿no? Aquí vemos, además tiene más población, hay un crecimiento mayor de la población. Aquí vemos los dos sistemas que se enfocó el estudio, de los cuales les voy a mostrar los resultados. Aquí está la metodología que se implementó. Bueno, fue recopilar información tanto de sistemas de información geográfica, información raster, el procesar la información, analizar homogeneidad, calidad de la información de climatológica, temperaturas, lluvias, precipitación. Implementar un modelo hidrológico, en este caso fue el modelo TETIS, calibrar el modelo, validar el modelo, implementarlos y recolectar la información de los escenarios de cambio climático, generar un año medio para comparar este año medio contra los escenarios de cambio climático, y bueno, analizar los resultados que se generarán enfocándolo en la disponibilidad. Aquí vemos más o menos cómo se distribuye la lluvia en el estado de San Luis Potosí del periodo de 1960 al 2019. Como pueden ver, la zona de la Huasteca pues es una zona más húmeda que la parte centro, norte y el altiplano, que son más desérticos. En el caso de la región centro, la mayor parte tiene una tasa baja de precipitación, solamente la frontera con la región Huasteca pues sería la que presentaría una tasa más alta. Vimos que con un análisis clúster, cómo se podían identificar los patrones de precipitación ahí para todo el estado. Aquí con las líneas marcamos los grupos que se identificaban con patrones similares de precipitación. Aquí ronda o aquí se encuentra la zona media. Bueno, hicimos una clasificación para ver cómo se comportaba espacio-temporal la precipitación. Y aquí estaban los dos grupos que se pudieron identificar para lo que era la región media de estudio. Aquí pueden ver cómo está la información hidrométrica. Ocupamos información para calibrar y validar el modelo, si no, no tendríamos con qué comparar y poder tener un modelo bien calibrado y validado y poder visualizar los escenarios de cambio climático. Es por ello que recolectamos la información de las estaciones hidrométricas. En este caso fue la estación Gallinas y la estación Las Vigas para poder realizar una calibración. Aquí vemos la precipitación media anual en lo que son las cuencas del Río Verde, que pueden ver que es inferior al sistema Gallinas, y lo que eran las cuencas cerradas que se tenían dentro del sistema hidrológico. Bueno, el modelo TETIS es un modelo distribuido, un modelo conceptual basado en parámetros físicamente basados. Tiene 6 variables de estado, que en realidad estas son las que se calibran, y la conceptualización es como esa base de tanques. Tiene un tanque para la evapotranspiración, un tanque para la infiltración, para la percolación. En realidad este modelo, su fuerte es la parte superficial, la parte subterránea no es el fuerte de este modelo. Y bueno, el modelo, una vez vista la información, se decidió calibrar de 1975 al 95 y hacer una validación del 95 al 2005. Para hacer el análisis del ajuste del modelo, se hizo probar la eficiencia del modelo con el índice de Nash-Stufley. Probamos la validación en calibración. Después
claro, ese factor baja en la parte de validación, nos bajó ahí un poco, comparamos los volúmenes, comparamos los caudales pico, los tiempos al pico de cada uno entre los observados y los simulados. Y bueno, ya teniendo un modelo que estaba calibrado y validado para las dos cuencas, se hizo de forma separada, implementamos los escenarios de cambio climático con dos modelos de circulación global para los escenarios 4.5, 8.5 en el horizonte cercano. Y lo que hicimos fue pues comparar un año medio contra los escenarios de cambio climático en lo que tendría que ver los volúmenes de escurrimiento. Y lo que pudimos observar es pues que estos escenarios van a hacer que los volúmenes de escurrimiento sean menores en las cuencas. Específicamente puede resultar preocupante que en los meses de menor precipitación, esta incluso va a ser todavía por debajo de lo que en promedio tiende a llover, ¿no? Lo cual pues puede resultar preocupante porque en realidad esto va a impactar en la disponibilidad. Esto lo vimos para el río Gallinas. Si bien para el río Gallinas es menor, se vio que es menor el impacto, tomando las anomalías de precipitación y de temperatura que al final impactan en todos los procesos del ciclo hidrológico, como tiene que ver la infiltración, como que tiene que ver la evapotranspiración y los volúmenes que se percolan. Aquí lo dividimos al final el sistema en subcuencas para tener cada una de las subcuencas y hacer el análisis de cada una de las subcuencas y ver cómo es el comportamiento de los volúmenes de escurrimiento. Aquí este es el caso de esta cuenca, el que se muestra es esta subcuenca específicamente, la subcuenca 1 como resultado, y este es de la subcuenca 9 en el río Gallinas, y se vio que los porcentajes de disminución del escurrimiento con respecto a un año medio eran menores en las cuencas del río Gallinas contra las cuencas del río Verde. Lo que vemos en esta imagen es la distribución espacial de las concesiones, los volúmenes concesionados. En el caso de la cuenca del río Verde tiene 2.412 concesiones, 376 son de volumen superficial y 2.036 de volumen subterráneo. La cuenca del río Verde, al tener la zona metropolitana de Río Verde, Ciudad Fernández, tiene una amplia actividad agrícola. De hecho, la mayor cantidad de los volúmenes concesionados son para el sector agrícola, que es lo que muestra acá en las tablas cómo está ese tipo de concesiones. La cuenca del río Gallinas tiene un menor número de concesiones, solamente 54, 27 de agua superficial y 27 subterránea. Y también la diferencia de los volúmenes es muy marcada la diferencia. Mientras el río Verde tiene concesionado 215 millones de metros cúbicos, el río Gallinas solamente tiene 4.52. Y eso que el régimen de precipitación es mucho más alto en la cuenca del río Gallinas, tiene un mayor volumen de escurrimiento, pero claro, tenemos más población asentada allá, el crecimiento de las zonas agrícolas están allá, los distritos de riego están ubicados en esta parte del río Verde. Aquí vemos cómo están las concesiones por uso. Aquí pueden ver que el sector agrícola lleva mano en lo que es el número de concesiones y en el volumen concesionado. De los 200 y cacho millones de metros cúbicos, 189 son para el sector agrícola y son 1.548 concesiones para el sector agrícola. Aclaro que esto es con base a los datos del REPDA. Nosotros es a lo que agarramos las fuentes oficiales porque al final pues puede haber casos que no estén registrados y que en realidad te estén extrayendo volúmenes. Además que estos volúmenes concesionados, la realidad es que no hay un monitoreo sobre ellos si en realidad se están disponiendo estos volúmenes o es más o es menos el volumen que se está utilizando. Bueno, una vez hecho el análisis de los volúmenes de escurrimiento en los diferentes escenarios, lo que se hizo fue aplicar la norma 011 de la Conagua, que es en realidad un balance de aplicar la ecuación de continuidad para poder ver cuál es la disponibilidad. Si bien es cierto que aún en los escenarios de cambio climático se tiene todavía disponibilidad, de hecho en la última DOF, en el último aviso del Diario Oficial de la Federación, se registró estas cuencas como que todavía tienen disponibilidad, un volumen. Este volumen disponible va a decrecer de manera importante, tanto en la cuenca del río Verde y en la cuenca del río Gallinas. Claro, de forma inferior en el río Gallinas. En la cuenca del río Verde vemos que quedarán en volúmenes disponibles de 25 hectómetros cúbicos, 40 millones de metros cúbicos para otra cuenca, otra 7 y otra 77. Y en el escenario 8.5, estos resultaron un poco inferior, de 6.54, 18.24, 62.45.
Y en el río Gallinas, pues la verdad es que al no haber tanto impacto y no se ve un crecimiento, porque lo que hicimos fue tratar de ver para esos escenarios cómo sería el crecimiento en las demandas, en las concesiones de acuerdo al historial como se han venido dando este volumen concesional. Y bueno, para poder evaluar el estrés hídrico a partir de esta disponibilidad, lo que hicimos fue compararlo con el índice de Falkerman, poder ver en qué condiciones se pueden encontrar estas cuencas, porque claro, tenemos una disponibilidad natural, pero esta disponibilidad, si la llevamos a una disponibilidad per cápita, metro cúbico por habitante por año, de acuerdo a la población, pues lo que es todo el sistema hidrológico de la cuenca del Río Verde, pues en algunos casos presentaremos escasez crítica, en otros escasez extrema, que quiere decir que estaremos pues por debajo, en algunos casos, de 1,700 metros cúbicos habitante año, ¿no? Que es lo que marcaba este índice como entrar a un grado de escasez crítica. En el caso del río Gallinas, ¿no? Se seguirá trabajando aún en los escenarios de cambio climático con una disponibilidad alta, pero claro, tiene que ver con la dinámica de la población, del crecimiento urbano y algo que está experimentando de forma diferente total la parte del Río Verde, ¿no? Donde el crecimiento de las actividades agrícolas pues ha ido en un aumento importante, el volumen concesionado también ha crecido de manera importante y además tenemos el problema de que un grupo que estuvo trabajando, por ejemplo, la parte de calidad del agua, identificó que hay muchas fuentes de abastecimiento que presentan algún grado de contaminación y esto hace que en realidad esta disponibilidad disminuya porque en realidad estos volúmenes pues no se encontrarían aptos para el uso de la población, ¿no? Y bueno, añadido a lo anterior, tenemos que es una zona que está muy afectada por las sequías, lo cual pues puede agravar un poco las problemáticas que se experimentan. Esta es la sequía del 2011, aquí la pueden ver cómo fue. Prácticamente afectó a todo el estado de San Luis Potosí, esa sequía, de hecho, a gran parte del territorio nacional. Otra fue la del 2013. Y bueno, aquí vemos todas las sequías identificadas. Son sequías hidrológicas, es decir, está calculado a partir del índice estandarizado de precipitación a 12 meses. Y aquí pueden ver pues la magnitud de las sequías, las de la intensidad, clasificadas por intensidad, su duración, aunque en realidad la duración del final, sabemos que la sequía no sabemos cuándo termina, no sabemos cuándo inicia, pero en realidad los impactos no sabemos cuándo terminan esos impactos que tiene la sequía. Aquí lo colocamos el fin en función de cuándo terminaba de identificarse a partir del índice estandarizado de precipitación. Y esto puede hacer que los problemas en la gestión y gobernanza del agua, el atacar estos fenómenos extremos, los efectos del cambio climático, sean una tarea necesaria para los gobiernos para poder garantizar una seguridad hídrica a la población, ¿no? Y que no enfrentemos graves problemas. Yo recuerdo que hace poco, la verdad, el manejo de las disponibilidades en las cuencas no se tomaba de forma muy seria, era prácticamente una hoja de Excel donde le quitaban y le sumaban volúmenes y no había en realidad estudios que presentaran cuál era la disponibilidad real que se tenía y estar actualizando esa información, y lo cual es muy importante y sobre todo para lo que esperamos en futuros escenarios de cambio climático. Bueno, por mí esa es mi presentación de estos resultados. Ahí les dejo mi correo si tuvieran alguna pregunta. Hay algunas publicaciones de esto si quisieran para revisarlas y pues agradecerles su atención. Gracias por la invitación al Congreso a presentar y al doctor Oliver por la moderación del mismo. Muchísimas gracias, doctor Jesús. Muy interesante su presentación, igual que los ponentes anteriores. Tenemos una pregunta para usted respecto al cambio climático. ¿De qué manera afecta a los ríos? Nos preguntan. Bueno, pues la afectación a los ríos es muy importante porque los ríos en realidad son una respuesta a un ciclo hidrológico, al ciclo del agua. Y dentro de estos procesos tenemos los procesos de evapotranspiración, los procesos de infiltración, los procesos de percolación, los procesos de condensación. Y entonces el cambio climático, de hecho, si ustedes ven los escenarios se basan en dos componentes, las anomalías en temperatura y las anomalías en precipitación. Si estos elementos presentan cambios, estos van a hacer que el régimen hidrológico del río cambie, porque van a afectar todos los procesos, el proceso de evapotranspiración, el proceso de infiltración, el crecimiento total de la vegetación, el tipo de vegetación que crece, las condiciones en las que está trabajando la cuenca.
Y además, si a esto le añadimos las actividades antropogénicas, como es el desarrollo urbano, pues vamos a afectar de manera descontrolada y hacemos que el ciclo hidrológico en esas cuencas cambie de forma drástica y empiece a experimentar cambios que al final se nos revierten y nos generan una problemática en nuestras condiciones de vida, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, doctor Jesús. Si no hubiera otra pregunta, que ya no la veo aquí en el chat, seguimos invitando a que nos pongan sus preguntas en el chat según lo convenido con la organización del Congreso. Y pues pasamos a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Aramis Olivos Ortiz. Voy a hablar un poco de su background. El doctor Aramis es oceanólogo de formación, con doctorado en biología marina por la Universidad de Barcelona. Está adscrito al Centro Universitario de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad de Colima. Él trabaja en la línea de investigación que atienden aspectos de contaminación marina por descarga de agua residual, sus efectos en procesos ecológicos marinos y en las afectaciones socioecosistémicas de la zona costera. También forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, le damos sin más la bienvenida a este congreso al doctor Aramis Olivos. Adelante, doctor. Creo que tienes el micrófono apagado. Ahora, ¿verdad? Perdón. Excelente. Ya. Ahora voy a compartir pantalla. Permítanme. Gracias, Aramis. No te preocupes. Me observan, ¿verdad? Muchas gracias. Ya lo dijeron, ahora yo los voy a llevar, los invito a que nos vayamos hacia la zona costera y en específico hacia el océano, porque les voy a hablar de los florecimientos algales nocivos. Primero que nada, tal vez ustedes hayan escuchado de la marea roja y el caso más antiguo registrado en algún documento es el caso bíblico, aquella metáfora que dicen que el mar se tiñó de rojo y que la población sufrió de hambruna porque no podía consumir pescados o mariscos de origen marino, ¿no? En realidad lo que estamos hablando es que ocurre un cambio de coloración y este cambio de coloración puede ser en varias tonalidades porque estamos hablando de microalgas y como plantas o vegetales, ellos contienen pigmentos para realizar su fotosíntesis. Entonces, dependiendo del pigmento mayoritario en sus organismos, el agua se puede tornar color verde, café, amarillenta o rojiza. Y en realidad esto es un evento natural que ha ocurrido desde siempre, porque los procesos de enriquecimiento del agua, los nutrientes, tienen una componente cíclica estacional. Y entonces de repente pasamos de concentraciones normales de 200 a 1000 células por litro de estas microalgas, en 24 horas a tener concentraciones de millones de microalgas por litro. Entonces, esto cambia la apariencia, la coloración de la superficie del agua. Esto está relacionado porque en la actualidad el desarrollo costero, el incremento de la población, la demanda de recursos ha generado muchos residuos. Estos residuos se descargan sin tratamiento adecuado a la zona costera y eso genera un enriquecimiento de nutrientes.
Este enriquecimiento de nutrientes, que podría pensarse que es positivo porque se va a traducir en más alimento para las microalgas, que son los productores primarios de cualquier sistema, pues en realidad es perjudicial y se le llama eutrofización. Algunas de estas especies llegan a ser tóxicas, ¿no? Se los voy a explicar más adelante. ¿Cómo se relaciona esto con el cambio climático? Pues ya hemos visto que la población se está viniendo a vivir a la zona costera. Ya es evidente el calentamiento de la superficie, de la temperatura de los océanos. Es evidente que cada vez tenemos mayores aportes antropogénicos a la zona costera, ¿sí? Entonces, todo este CO2 que entra al océano lo está acidificando, lo está bajando, está haciendo pHs más bajos, ¿no? Y estas cargas desproporcionadas de nitrógeno y de fósforo, que tienen mucha relación con el proceso de deforestación, porque tienen mucha relación con la producción de alimentos desproporcionada que tenemos a nivel global, está generando aportes de nutrientes que están cambiando las relaciones naturales y entonces hacen que algunas especies fitoplanctónicas conocidas como diatomeas, que su nicho es en aguas más templadas o frías, esté siendo desplazado por otros microorganismos que prefieren aguas más cálidas, y también donde las concentraciones de nitrógeno y fósforo son más abundantes. Entonces, al final, lo que nosotros empezamos a ver es de que de forma inducida por nuestros desechos, por nuestras actividades, hemos generado un cambio de las formas naturales por las formas introducidas, ¿no? Esto está generando afectaciones ecológicas, porque los florecimientos algales, esta proliferación fitoplanctónica o proliferación de microalgas, ¿sí? Generan mucho material orgánico. Ese material orgánico tiene que ser degradado. Al ser degradado se consume el oxígeno. Al consumirse el oxígeno se agota para los peces y otros organismos y entonces lo que nosotros vemos son altas mortandades, ¿no? Estoy seguro que ustedes en las noticias ambientales han visto que de repente se lanzan noticias sobre arribazones de crustáceos, de peces, incluso de mamíferos marinos muertos, ¿no? Los mamíferos están relacionados porque algunas de estas microalgas generan algunas toxinas. Estas toxinas, ¿sí? Se pueden acumular en pescado o marisco que nosotros ingerimos y entonces son el vector de muchas sintomatologías que incluso llegan a causar la muerte en nuestro país, como lo es la ciguatera, ¿no? Entonces, al final tenemos una afectación de salud pública, tenemos una afectación a la zona costera, porque si estamos pensando en las pesquerías y hay un florecimiento algal, entonces la autoridad ambiental prohíbe la venta de esos pescados o mariscos y entonces se afecta a la población económica que depende de la pesca, pero también se afecta a la población de todos los servicios asociados a la zona costera. Pensemos en Cancún, pensemos en Acapulco, donde se declara una veda y entonces tenemos cierre a las playas, ¿no? Entonces, al final nosotros estamos generando que la zona costera se vuelva más vulnerable. Ante los escenarios climáticos, ¿sí? Sabemos que está subiendo la temperatura, eso ya es una evidencia total. Entonces ahora vemos cómo ciertas especies que viven en zonas templadas van a ser desplazadas por aquellas que tienen la capacidad de generar toxinas, ¿sí? Estos incrementos en nutrientes están favoreciendo a estas especies que pueden generar eventos tóxicos. Al calentarse la superficie del océano porque hay más calor, ¿sí? Estamos generando un efecto de estratificación. Entonces, aquí hagan de cuenta que el cambio de la densidad va a hacer que la circulación entre agua profunda y agua superficial se interrumpa y eso va a generar todos unos estrés ecológico, ¿sí? Pero al mismo tiempo estamos cambiando los patrones de precipitación, su frecuencia, su intensidad, como lo acabamos de ver. Entonces, si a esto lo relacionamos con que en las cuencas interiores, en las ciudades, en los pueblos lejanos a la zona costera, hay mucha
descargas de aguas residuales. Estas aguas residuales eventualmente van a llegar a la zona costera, la van a enriquecer y van a generar eutrofización y van a generar el cambio de las especies fitoplanctónicas y la aparición de estas especies tóxicas, ¿no? Entonces, estos cambios en el ciclo hidrológico que ya se explicaron, ¿sí?, hoy en día han hecho que el patrón de circulación mundial de los vientos cambie y por lo tanto el forzamiento y el patrón de circulación superficial de los océanos cambie, y como tenemos unos océanos más ricos en nutrientes, ahora ha aparecido el sargazo. Y el sargazo, de estar contenido en una barrera natural en esta región, ahora se ha extendido y el panorama nos indica que llegó para quedarse, ¿no? También se ha dicho que todo esto influye en la acidificación del océano. ¿Por qué en la acidificación del océano? Porque el CO2 que entra lo tendrían que atrapar estas microalgas para convertirlo en biomasa. Pero como estamos cambiando el tipo de microalgas que están siendo favorecidas por el efecto de la eutrofización, estamos propiciando que algas que producen toxinas se vean más beneficiadas. Y entonces esto puede tener nuevamente mayores repercusiones en muchos sectores de la zona costera, ¿no? Sector salud, sector turismo, sector pesquero. Y si pensamos en la seguridad alimentaria, esto es aún más delicado, ¿no? Y desgraciadamente aún hay mucho trabajo que hacer en este tópico, ¿no? Cómo el cambio del pH puede favorecer a el incremento de estas microalgas nocivas. Entonces, ¿cuál es el panorama en México? Más o menos ya se ha dicho aquí, ¿no? Existe algo, ¿sí?, que se llaman contribuciones determinadas nacionalmente, las NDCs. Esto realmente es el compromiso que tiene un país para hacer acciones en disminuir los gases de efecto invernadero, ¿sí? México en París firmó este convenio. Lo tenía que actualizar, pero lo tenía que hacer más eficiente. Lo actualizó el año pasado, pero no incrementó la ambición de bajar la emisión de gases de efectos invernaderos. Entonces, pues prácticamente no va a servir de nada lo que firmó México, ¿no? Porque bajo este panorama, ¿sí?, como ya se ha mencionado también aquí, México está dentro de los 20 países que más emiten CO2 a la atmósfera, ¿no? Y ya se ha dicho también que el sector energético, el transporte y la deforestación, que está muy de la mano con el uso de fertilizantes, contribuyen tremendamente al gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, pareciera, ¿sí?, si hacemos una, ¿cómo se llama?, análisis minucioso de esto y nos preguntamos, todas estas políticas, toda esta implementación de programas, ¿han servido realmente en algo o solamente han favorecido a un grupo hegemónico en el cual basa su integridad en un capitalismo verde, ¿no? ¿Qué es este capitalismo verde? El que nos vendan la idea de que con recetas mágicas, cómo utilizar las energías renovables, cómo trabajar con mercados de carbono, es decir, yo te pongo una cuota, tú me das otra, etcétera. Estas ganas de conservar privatizando la naturaleza, al ver al capital natural como un bien económico, ¿sí?, al pensar que podemos diseñar a través de biotécnicas, captura de CO2 para que no nos hagan daño y seguir haciendo lo que nosotros querramos con el medio ambiente, eso yo creo que realmente lo único que busca es mantener ese status quo para que un capitalismo dominante pues siga haciendo de las suyas, ¿no? Entonces, termino con la reflexión de que como nunca tenemos la evidencia de que existe el cambio climático, porque hasta hace unos años todavía se manejaba como una posibilidad, ¿no? Entonces, creo que nadie ha hablado de que se tiene que detener el proceso, sino que hay que hacer las cosas de la mejor manera. O sea, hay que terminar de simular, ¿no? A nadie le conviene que estemos simulando que hacemos cosas porque los resultados nos indican que no estamos haciendo lo necesario. Y entonces,
Si el cambio climático es una realidad, los florecimientos algales nocivos llegaron para quedarse y México está rodeado por extensas regiones costeras y el problema va en incremento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aramis. Excelente presentación también, le agradecemos. Tenemos aquí una pregunta. ¿Cuáles especies de mamíferos se ven más afectadas en las costas mexicanas por marea roja y si existe algún tipo de ayuda para los pescadores cuando se da esta situación? Dos preguntas muy interesantes, ¿no? Por la climatología de nuestra región, que es intertropical, ¿sí? Básicamente los delfines, que son las especies más abundantes en nuestras costas, serían los más vulnerables. Pero si nos movemos un poco más hacia Baja California, ¿sí? Porque por el lado del Golfo de México no podemos subir mucho, ¿sí? Las aguas son más frías y entonces allá las ballenas o las focas, leones marinos, se vuelven altamente vulnerables de forma natural y de forma humana a este tipo de fenómenos, ¿sí? Y la otra es lo que hace la autoridad ambiental a través de la COFEPRIS es hacer monitoreos esporádicos que no son de muy buena calidad. Entonces, cuando encuentran ciertas toxinas en el pescado o en el marisco, declaran vedas. Y esas vedas son el cierre de la comercialización y de muchas actividades, de las cuales dependen no nada más los pescadores, sino hoteleros, prestadores de servicio, mucha gente, ¿no? Y desafortunadamente no hay mecanismos que retribuyan el cierre o las afectaciones económicas ante esas vedas por ese cierre, ¿no? Excelente, muchas gracias, doctor Aramis. No sé si hay alguna otra pregunta dentro del chat. De lo contrario, pues bueno, agradecemos la participación del doctor Aramis Olivos y pasamos a nuestro último ponente. Nuestro último ponente es el ingeniero Pedro Rincón Ábalos. Él es ingeniero civil, actualmente está estudiando la maestría en tecnologías de Internet. Está realizando un modelo sobre la inteligencia artificial y los fenómenos que abarcan clima, variables demográficas. Ha sido coautor de 5 artículos en revistas indizadas y nos va a hablar sobre las implicaciones de los cambios de uso de suelo en la cubierta vegetal, en la propagación de islas de calor urbana en la zona conurbada de Colima Villa de Álvarez. Sin más, cedo la palabra al ingeniero Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tengan buen día a todos y pues voy a empezar a presentarles mi pantalla. Bien, como ya mencionaba el doctor, voy a hablarles sobre las implicaciones de los cambios de uso de suelo y cubierta vegetal en la propagación de islas de calor urbana en la zona conurbada de Colima Villa de Álvarez, aquí en el estado de Colima. Esto principalmente con métodos de teledetección, de remote sensing y de la plataforma de Google Earth Engine, de la cual voy a hablar un poco más adelante. Bueno, el planteamiento de esta tesis fue que se tiene entendido que a una reducción en la cubierta vegetal de una región y el incremento de la urbanización eventualmente provocan un incremento en la sensación de temperatura, un incremento en la sensación de temperatura en las regiones y eventualmente se crean focos de temperatura, puntos calientes que podemos conocer como islas de calor. Islas de calor urbanas, y en eso iría nuestra pregunta de investigación, encontrarlo. Esta metodología o este proceso se realizó mediante estos 4 puntos principales, en los que hablamos del estudio de la literatura, el estado del arte, la generación de mapas de calor, también la creación de series de tiempo y la identificación de zonas de cambios abruptos en la temperatura, donde serían las islas de calor más intensas. En la justificación, pues,
Se tiene entendido ya de varias investigaciones, en particular esta de Jiménez en el 2008, encuentra que hay un incremento en la sensación térmica cuando se reduce la presencia de áreas verdes. Este cambio puede variar, oscilar entre 2.3 a 4.62 grados entre una zona que tiene vegetación y una zona que no la tiene. Esto también hay que resaltar el hecho de que esto se va a realizar con productos satelitales, como lo es Landsat 7 en particular, que tiene datos de más de 20 años. Así que es bastante densa la información que podemos extraer ahí. E igual de Google Earth Engine, que nos permite hacer el análisis de cantidades inmensas de información, imágenes geográficas que pueden pesar cientos de megas, incluso gigabytes, en cuestión de minutos o segundos. El marco teórico. Para construcción de esta investigación, de esta tesis, partimos de entender lo principal, o se partió de entender qué era la teledetección, en qué consiste el remote sensing, las distintas órbitas y los usos, beneficios de cada una de esas órbitas y cuáles son las que más benefician para ciertas áreas. El entender en qué consiste el espectro electromagnético, cómo son las interacciones del espectro electromagnético con las superficies, y pues con esto podemos detectar diferentes fenómenos. Landsat 7, que como les mencionaba, Landsat son una serie de misiones con distintos satélites que tienen información de cerca de 40 años, me parece. En particular, Landsat 7 tiene funcionando desde mediados del 2000, así que tenemos información muy buena. Tiene una periodicidad de cada 15 días. Los sensores y la instrumentación necesaria para poder captar la información en distintas ondas de frecuencia del espectro. Y esto sería un ejemplo de cómo un sensor captura la información y cómo se puede procesar y codificar. Posteriormente seguiré la interpretación de una imagen, así como con el uso de sistemas de información geográfica para poder llegar a lo que conocemos como islas de calor urbana, que ya es una imagen de calor, un mapa por así decirlo. Y los índices de vegetación, que igual es cómo interactúa el espectro y diferentes rangos del espectro ante distintos tipos de vegetación. Y lo crucial de todo, el uso de Google Earth Engine. Todos estos procesos ya se hacían con anterioridad y se siguen haciendo. La ventaja que ofrece Google Earth Engine es que nos permite una capacidad de procesamiento gigante. Hay artículos, por ejemplo, uno de Gorelick en el 2017, donde ellos calculan el índice de vegetación para todo el globo. Comentan que haciéndolo por los métodos convencionales, este proceso podría tomar años para el procesar una sola computadora. Pero gracias a Google Earth Engine, este tiempo se redujo a una cuestión de unos 30 minutos aproximadamente. Es bastante importante eso a resaltar en la metodología. Bueno, se definió la zona de estudio. Esta zona de estudio fue porque es donde pues, el autor, yo mismo, es donde resido, así que conozco bastante de las condiciones de varias partes de la ciudad y me permite tener un entendimiento mejor del panorama local. La elección del índice de vegetación. Se realizó un análisis visual con el asesoramiento del doctor Solano, que no está presente, en donde comentaba que estos diferentes índices miden diferentes cosas, ya sea vegetación muerta, vegetación sana, vegetación después de la deforestación, pero después de un análisis visual, se encontró que el NDVI es el que mejor representa la vegetación de la zona de estudio, ya conociendo ya previamente yo cuáles son las zonas que tienen una vegetación más densa. La elección del satélite fue Landsat 7. Los satélites Landsat ofrecen una de las mejores resoluciones para el público en general, que son de un acceso libre. Además, está presente en el repositorio de Google Earth Engine, así que facilita todo. No se tomó en cuenta las demás misiones de los satélites, como la misión 8 o la misión 6, porque consideraban aspectos diferentes que no eran necesarios involucrarlos. Era suficiente con el satélite Landsat 7. La recuperación de la información. Gracias a Google Earth Engine, este dato está incorrecto. Actualmente son 174 imágenes en un periodo de 20 años. El periodo de estudio son desde el 2000 hasta el 2020, pero solo tomando las fechas donde se puede considerar que son meses calientes. No contamos otoño ni invierno, principalmente son verano y primavera. El cálculo de la temperatura y la vegetación se realizó con la metodología de la investigación de la doctora
Hermida en el 2020. Ella propone una metodología con Google Earth Engine para calcular la temperatura de superficie y los índices de vegetación, donde ya se compensan cuestiones, ruidos de la atmósfera y otros factores como la geometría de la Tierra. El método de correlación para vincular el uso de suelo y los índices de vegetación se realizó gracias con la metodología de la doctora Ravanelli y con una adaptación del doctor Aldowski, ya que la doctora Ravanelli requiere que tengamos previamente información de los usos de suelo en nuestra zona de estudio, cosa que no está tan densamente, no tenemos una información tan robusta aquí en la zona de estudio. Por eso el doctor Aldowski sugiere que utilicemos esta escala, que asignemos en un rango de 0.2, de 0 a 0.2 las zonas sin vegetación. Y así como se muestra esta tabla. Y este gráfico de arriba es una presentación gráfica, un screenshot de cómo es la plataforma a la hora de procesar información. Esto que ven aquí es un ejemplo de cómo es la vegetación en una extensión bastante grande. Este proceso viene por default en Google Earth. Es un ejemplo bastante adecuado para ejemplificar su potencia. Bueno, en la parte de los resultados, que es la parte considero que es más importante, encontramos esto. Después de procesar, en el gráfico de arriba podemos ver cómo se ha comportado la vegetación en nuestra zona de estudios desde el 2000 hasta el 2020. Podemos ver que claramente la vegetación ha ido a la baja, cosa que ya habíamos visto también en la investigación de la doctora Quintanilla. Es un claro decremento en la cantidad de vegetación densa y muy densa. Y pues un incremento en las regiones que no tienen vegetación o bien es agua. Pues, principalmente se trata de zonas que fueron pavimentadas o urbanizadas. En la temperatura se encontró un efecto bastante interesante que me llamó la atención. Cuando hacemos la temperatura en el 2020, este es el comportamiento como vemos aquí. Son varios puntos rojos y que son temperaturas alrededor de los 40-42 grados centígrados. En el 2010, los puntos rojos, puntos calientes, se van a las nubes, están extremadamente caliente. Para el 2020, la temperatura ya empezó a bajar, cosa que a mí me causó ruido. Digo, quizá hace falta hacer un análisis un poquito más profundo para conocer qué está pasando aquí. Listo. Y este será el resultado de este análisis. Como podemos ver, la temperatura media de la región para el 2000 andan oscilando entre los 37.5 grados aproximadamente, como se ve aquí, que serían las líneas negras y los puntos negros. Las barras indicarían el porcentaje de cobertura vegetal para la zona de estudio. La línea verde indican que son zonas sin vegetación o sin agua. Como podemos ver, es bastante baja para el año 2000. Las zonas con vegetación moderada es una presencia bastante importante en el 2000 y la temperatura oscilando en los 37 grados de media. Para el 2020 vemos un cambio bastante importante en todo aspecto. La temperatura fue un poco a la baja, por debajo de los 36 grados, pero noto que hay una cierta periodicidad en cómo fluctúa la temperatura, así que supongo que hay un factor escondido ahí que necesitaría un análisis todavía más extenso para conocer una posible periodicidad en la temperatura con esta metodología. En cambio, las zonas sin vegetación notamos un incremento del más del 300% de zonas sin vegetación o que bien puede ser agua, pero es principalmente sin vegetación. Un incremento del 37% en áreas con vegetación escasa y una reducción del 50% en moderada y del 43% en vegetación densa. Pues es un golpe bastante fuerte en cuanto a la presencia de vegetación. Así que notamos que sin duda alguna parece que hay una relación, pero necesitaría hacer un análisis aún más extenso para poder tener resultados concluyentes de qué tanto es, para obtener un número exacto, dado este fenómeno de periodicidad que se encontró. Esta tabla, lo que muestra esta tabla son la cantidad de píxeles sin vegetación o con agua para la zona de estudio.
Y de este otro lado son la cantidad de píxeles para el 2020, 2000 y para el 2000. Esto pues no es un área exacta, cada píxel tiene aproximadamente 30 metros cuadrados, pero solamente es para tener una estimación de cuánta área es. Estos son los ratios de cómo ha cambiado la temperatura desde el 2000 al 2010, al 2010 al 2020. Podemos ver que en los primeros 10 años la temperatura en general ha ido a la alza durante los primeros años del estudio. Mientras que en el 2010 al 2020 la temperatura en general tiende a la baja. Así que, de nuevo, es aquí mostrando que hay una periodicidad, a mi parecer, un poco oculta, que necesitaría un análisis más extenso para conocer estos factores. Y pues, estos serían un poco de los resultados a los que se llegaron. Esta bibliografía es solamente unas pequeñas partes que se utilizaron para preparar esta presentación, pero pues tengo bastante más bibliografía ahí preparada por si alguien tuviera interés en esto. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, ingeniero Pedro Rincón. Muy interesante la ponencia. Solamente en lo que, si alguien tiene una pregunta, me gustaría puntualizar y cuestionarte, ¿no? Respecto a cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Respecto a lo que puede implicar esta investigación. Sería un acercarnos un poco pues a los códigos, ¿no? Para saber de esta periodicidad, de cómo es que se ve o se estudia esta fluctuación. Y la otra cosa, de que dónde puede más aplicarse, ¿no? Esta clase de metodología. Claro. El uso de esta metodología creo que es bastante importante empezar a centrarse más en ella porque permite estudios más extensos en tiempo y cobertura. En los siguientes pasos para esta investigación o para darle continuidad a esta metodología sería extender las fuentes de información como lo es los distintos satélites Landsat que cubren 40 años de información, así que colaborando la información de los distintos satélites se puede construir un mejor resultado, una mejor información. Los análisis de cambio climático, esta metodología se puede aplicar a cualquier parte del globo. Los satélites Landsat tienen cobertura global, así que cualquier zona del mundo puede hacer este tipo de estudios. Pues en estas fechas del cambio climático creo que es bastante importante para conocer cómo se comporta en cada región del globo. La parte del código creo que es una zona que en mi experiencia ha tocado que sea un poquito mal vista o no con la suficiente atención que requiere. El código para realizar estos estudios no es realmente complejo. Puede ser bastante sencillo de aprender para las personas interesadas en esto. Y pues, las bondades que ofrece la plataforma son increíbles. Inclusive se ha llegado a hacer estudios de cómo se comporta la precipitación en diferentes escalas de tiempo, para hacer el análisis de los incendios forestales en el mundo. Y pues, como esta y más información, conforme los satélites sigan mejorando, la potencia de esta plataforma se va incrementando cada vez más. Excelente, muchísimas gracias, ingeniero. Pues con esta... Tenemos una pregunta en Facebook. Ajá. La voy a leer. Si nos puede responder en un minutito, estaría muy bien. ¿Por qué NDVI y no reflectancia como medida para obtener relación entre uso de suelo y temperatura? Claro, principalmente porque la metodología que se aplicó que lo proponen los autores es la que está aprobada, y al nivel de estudio de la licenciatura, pues creo que no sería adecuado el proponer una metodología completamente nueva. Así que por esa razón se optó de esta manera. Y el NDVI en particular, como lo comentaba, porque después de hacer pruebas visuales, comparar cómo se ven los diferentes espectros en mi región, encontré que el NDVI es el que mejor representa cómo se comporta, cómo se distribuye físicamente la vegetación en mi región. Conozco zonas puntuales que sí están densamente
con una densidad de vegetación bastante importante, zonas que la comenzaron a perder en el tiempo, y pues con estos factores fue que se terminó que se hizo la elección del NDVI. Muy bien, muchísimas gracias. Pues con eso terminamos nuestro bloque. Cedo la palabra a la coordinación del posgrado para el cierre del clúster de la sesión.